Bueno. Revstar. Alright. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Soy Enrico. Y Jesús Espinosa. Y esto es cosas de guitarra. Alright. Llevo años relacionándome con Guillem y siempre ha odiado este modelo. Y siempre ha dicho, las Revstar son una p***, son feas. Y se ha comprado una de estas. Es complicado. Venimos a hablar de la Yamaha Revstar, que es ¿Qué es pues, esta guitarra? otra guitarra que me he comprado. Y bueno, ¿qué pasa con esta guitarra? Que es una guitarra que a mí siempre me ha parecido como muy fea y me he reconciliado con ella a raíz de probarla y tal. Y, A veces gastarte dinero en ella. Dijiste, ahora me gusta porque la he pagado. No, porque cuando la probamos fue como, hostia, vale. No, es verdad. Recuerdo que nos gustó. Sería una anécdota. Estábamos los tres de tiendas y yo andaba buscando una guitarra con P90s y era como que estaba valorando un poco opciones y había probado pues la SG Special, por ejemplo, me apetecía. Lo que pasa es que era como que la pastilla del mástil era un poco borrosa y la del puente tenía poca chicha y como no me terminó de hacer tilín. La cosa es que dimos con la Revstar y bueno, la Revstar luego hablaremos en profundidad del modelo y tal. Pero, para resumir, ahora mismo hay dos gamas de la Revstar. Está la hecha en Indonesia, que es esta, y luego la hecha en Japón, que es como la tocha. Yo vi esta guitarra pero en dorado, que era una chulada. O sea, era como, vale, esto yo te lo compro porque es como la estética de una Les Paul Gold Top. La probamos y yo flipé. Súper cómoda, sonaba de la hostia en todas las posiciones. Claro, lo vi y era la japonesa. Valía, pues 1900 pavos. ¿Qué pasó? Que esa guitarra me flipó y dije, joder, qué pena, porque ahora voy a probar la Indonesia y me va a parecer un bajón. ¿Qué pasó? Que cogimos la Indonesia, que valía 800 pavos, y yo os prometo que no había ninguna, o sea, iguales. Pero iguales es iguales. Las únicas diferencias que había, o sea, que tú podías notar tocándolas, eran que el mástil, que es satinado, era un satinado distinto, que ni siquiera mejor o peor. Sí, el tacto era diferente. Era como... Ya está. El cuerpo era exactamente igual, simplemente el tacto era un poco distinto, pero ni para mejor ni para peor. Era como, es la única diferencia que puedo sacar. Me encapriché y a la semana o así la encontré en una tienda de Madrid como de outlet o algo así, súper barata y... Total, que se compró una guitarra que le parece fea, porque a ver, no nos engañemos, o sea, no es para todos los públicos. A mí no me parece preciosa, tampoco la veo horrible. Pero por ejemplo, la Yamaha S2000, que viene a ser esto un poco más clásico, Feo, me parece más feo. bastante más Bastante fea, quiero decir, esta la tolero mejor. La pala hasta me camela. La pala está guay. No me la compraría, también te lo digo. ¿Tendría una guitarra así? Sí, la tengo. La Zemaitis. O sea, rollo esto. ¿Me compraría esta guitarra? No, a lo mejor a nivel estético no... Bueno, o sea, si me sobrase dinero sí, me compraría esta y otras 5.000 más. O sea. ¿Sabes qué pasa con esta guitarra? En este rango de precios, con P90s... Está intentando justificar su guitarra número 47. No ¿vale? tengo por qué justificarlo, me la compré porque me salió de la punta del... Revstar. Alright. No hay muchas más opciones en este rango de precios con P90s que de verdad No, molen, eso es verdad. y que tú estés diciendo, vale, este dinero está bien invertido en esta guitarra, porque sí, te puedes comprar una Fender mexicana con P90s costrosa que se caiga en cachos, o te puedes comprar una Gretsch y jugar a la lotería. Sí. Vamos a hablar un poco de dónde viene esta guitarra. Bueno, Yamaha hacía órganos al principio de los principios, y luego pianos y movidas como principios del siglo XX. Luego se liaron, ya empezaban a hacer motos, flautas, Claro. aires acondicionados. Sí, es como Vic, que hace bolis y mecheros, pues lo mismo. Esta gente hace todo. ¿Y qué pasa con Yamaha? Que empezaron a hacer guitarras españolas, que empezaron a llevarse luthiers españoles a Japón a hacer guitarras, y luego se metieron en las guitarras eléctricas un poco tarde, como en el 65 o algo así. Hicieron cada zurullo de guitarra. Os voy a enseñar una imagen. O sea, cuando que os va a dices dejar- zurullo, hablamos de feas de ¿no? Pero es que tú no estás al tanto de lo fea que puede ser una guitarra. Adiós, yo toca con una de esas. Tú mira esta mierda. Oye, ¿no tenía el Fran una de estas? Mira, qué horror, tío. ¿no tenía Fran una como esta? ¿O muy parecida? Sí, Y además era Yamaha, ¿verdad? diría que sí. Gibson sacó la Gibson SG, que SG, las siglas significan Solid Guitar, que era como Sí. su cosa en plan de, sí, esta guitarra está muy bien hecha. Y entonces Yamaha, como muy japoneses y muchos japoneses que son, dijo, vamos a fusilar esto. Esta se va a llamar la SG2. Chimpun. Es como Y la no- SG, pero mejor. Bueno, pero es unas guitarras horrendas. Habrá ejemplos en pantalla. Aquí, Aquí, sí, allí. y aquí. Y aquí. Bueno, horrendas. La Justo SG2, aquí. la SG7, su puta madre. Bueno, un asco de guitarras feas como sus muertos. Así como surferas, pero muy mal. Y la cosa es que luego en los 70 volvieron a intentarlo con cosas más tradicionales como la SG40, SG75.
como estas, Y como estas. horrendas también, un absoluto despropósito. No estaban tan mal hechas, pero el problema es que no daban con la tecla. Y entonces, cuestión que a mediados de los 70 dan con el diseño de la SG-2000, que empieza con la SG-175 realmente. Que vaya por delante, es una guitarra muy fea. O sea, pero suena de locos. Mi profe tenía una y a mí me encantaba cuando iba a clase y tocaba con esa. Y tenía para elegir una Sur Guthrie Govan y una Tom Anderson, ¿sabes? Hostia. Y a veces tocaba con la SG-2000 esa porque decía, entonces que la guitarra está guapa, ¿sabes? O sea, pensaba como un fiambre, eso sí. Es como una Les Paul que dijeron, vamos a hacer un tajo aquí, pero simétrico. ¿Cómo está? Pero un poco más fea. Que ya es decir, por otro lado. Nah, a ver, no es tan horrible esta guitarra. Patrañas. Pero la SG-2000 a mí me parece Es que esta te acostumbras bastante poco a poco. fea, Yamaha no tenía como realmente artistas representativos de la marca. Al igual que Fender y Gibson sí que tenían como artistas que llevaban la marca. No había nadie que Pero dijera... eso sigue siendo así, ¿no? Sí, sigue siendo así, por supuesto. Claro, te iba a decir. O sea, el único guitarrista endorser que yo recuerdo que asocie con Yamaha es Michael Lee Firkins, del que no conoceréis prácticamente nadie quién es, pero es un Pollazo. pedazo de animal. Apareció Santana. Pero espera un momento, ¿tienes historia divertida sobre la Pacífica? Te tienes, o David tiene que comprarse una para que hagamos una Eso review y pueda... Si os hacéis miembros del canal, le dais dinero directo a David y entonces David puede comprar guitarras y, ¿sabes? Todo es una bola de nieve que implica que vosotros de primeras os hagáis miembros del canal, ¿sabes? Yo puedo comprarme eso es lo guitarras sin más que- importante, de ahí parte todo. Yo puedo comprarme guitarra sin que me des dinero, no pasa nada. Pero no una Pacífica, porque ya tiene una Rapstar. Rapstar. La cuestión es que Santana entra en juego y dice, vale, a ver, la SG-2000 esta, os voy a contar un par de cosas. Y empezó a pedir movidas en plan de, quiero que el cuerpo sea más gordo. Y quiero que pongáis acero aquí, en plan. Y la cosa es que el tío empezó a... Le usar dieron la- las gracias, ¿no? Los Sí, japoneses. claro, porque dijeron aquí el tío este con bigote como que nos cae bien. De repente empezó a tener como su público y tal, y la SG-2000 la acabó llevando peña tipo Bob Marley antes de llevar la SG Special, llevaba una SG-2000. Y eso es un poco la historia de Yamaha, es que tampoco han tenido grandes hits a nivel... No, pero siempre han tenido Ojo, guitarras con la muy gente. funcionales. Y luego que siempre han tenido submarcas que han hecho muy buenos trabajos. Rollo Line 6, ¿sabes? En plan, Line Pero 6 eso es muy posterior y no es... y No, me realmente no es submarca, sino lo contrario. refiero que Yamaha es como no tiene nada súper representativo de ellos, pero siempre tienen el hocico metido en todos los lados, ¿sabes? Eso es. Así yo diría que Pacífica sí que, o sea, Claro, un antes y un después, son guitarras baratas. O sea, fueron las primeras guitarras baratas Que estaban que de puta molaban. madre. Eso pasó... Porque eran palos de escoba el resto, ¿sabes? Claro, eso pasó... Bueno, claro. Pero decidlo vosotros, que no queda Claro. bien que lo esté diciendo yo. No, sí, está bien. Es que, ¿sabéis? David está ahí. Está escondido, ¿sabes? Tenemos un zulo aquí al- ¡Estaba escondido! Tenemos un zulo aquí, le tenemos un cuenquito con pienso y está esperando a que le dejemos grabar, ¿sabes? Bueno, la cosa estaba bastante estable. La vida del editor en YouTube. La cosa estaba bastante estable y hubo como un segundo resurgir de Yamaha en el año 90 con las Yamaha Pacífica. Que de hecho la Yamaha Pacífica no es un diseño original. En el 88, si no recuerdo mal, hicieron el bajo Signature de Billy Sheehan, que tiene ese cuerpo. Sí, entonces es verdad, lo es adaptaron a guitarra. Fue primero el Signature Billy Sheehan antes que la guitarra. Y entonces hicieron la Pacífica, que empezó como un modelo custom shop así súper tal, pero empezaron a hacerlo en gamas bajas, fabricando en Indonesia, que salía muy barato y tal. Y es como la primera guitarra asequible que realmente estaba muy bien, porque quería competir un poco con Fender México y tal. Y fue la que disparó esta tendencia de guitarras baratas muy bien fabricadas. Competitivas, sí, bien hechas. Y luego la tercera juventud de Yamaha yo considero que ha sido en los últimos años con la Rapstar. La Rapstar sale en 2015 y es un poco como una especie de revisión de la SG-2000, pero un poco offset, con algunas cositas nuevas. Y Pero es que o sea, es una guitarra, es un diseño que tiene 10 años. es un modelo que ha tenido un poco de calado en guitarristas así tipo el Chris Buck, el Matteo Mancuso, por ejemplo, lleva una. Sí, es verdad. Es una marca que no mola a nivel estética, a nivel imagen, a nivel imagen de marca. Tú piensas en Yamaha y no piensas en guitarras. No piensas en, joder, cómo mola Yamaha, ¿no? Es cool. Pues no, porque es una marca como pues, No. sobria. A mí me gustaba el primer Signature que le hicieron a John Mayon. Yamaha Sí, azul, sí, sí. con unas movidas así por el... Donde ha tenido Y además más- este bajo estaba guapo, ¿eh? Donde ha tenido más artistas Yamaha ha sido en bajos, porque ha tenido a Billy Sheehan, a John Mayon, a Patitucci. Cosas de bajos, ¿eh? Si le dais a suscribirse, lo mismo ocurre. Y la cuestión que eso es una marca que como que no llama la atención, no tiene como ese legado guay de Fender y Gibson, ni el legado guay que intentan imitar
otras marcas que tienden al vintage como Reverend o Duesenberg o cosas así que son como más cool. Es un cuerpo de caoba que tiene la particularidad de que está aligerado bastante, sobre todo por la parte del medio. Es como que el culillo lo han dejado ahí sólido y está aligerado sobre todo por la parte central. ¿Cómo que es hueca? Es una Chamberlain de esas. Sí. Pues la primera generación no, pero la segunda, que es esta, sí. De verdad. Estos de Gibson es que sentaron una base que nada más han empeorado este mundo. La guitarra ya les hacen como antes. Ya, es que esto ya... la guitarra... Aquí tienes que poder cortarte un lomo. Si no, esto no vale para... Toma perdigón. A ver, Relic. El mástil es de caoba también, es satinado, que esto es una cosa que introdujeron en la versión 2, que es... Esto es para gente como David, que no le gusta... Porque a David no le gusta nada que tenga... O sea, no le gusta este tacto. Que por otro lado, en este caso lo entiendo, ¿no? Porque es como... Sí. Si intentas deslizar la mano por aquí, te quedas pegado, ¿sabes? Lo que hablábamos en el vídeo de Voy a las... escupir un poco más para que... Acerca la cámara ahora, acerca la cámara ahora para que se note el contraste del satinado y el... Sí. A ver, se nota desde aquí, ¿eh? Sí, o sea, aquí brilla y tiene dedos y lamparones, eso es culpa mía. Y aquí tienes... Aquí está, ¿sabes? Como el mate, ¿no? O sea, está satinado, Sí, solo no, tiene es la cojonudo. pinturita, pero apenas tiene barniz. Entonces el tacto es muy diferente y aquí desliza muy bien. Aquí desliza como el culo, pero vamos, si tocas la guitarra deslizando la mano por aquí, pues es un poco raro, ¿sabes? Definitivamente no lo estás haciendo bien. Entonces, has estado viendo el canal. Mástil de caoba. Lo que hablamos con las Fender japonesas de que tenían un lacado que a pesar de ser lacado era muy cómodo para el mástil, esto no. El cuerpo es como... No, sí, no, está No, o sea, mal, verdadera mal. Verdadera mal, por no decir borchenoso. Esto lo pueden usar para fabricar frenos de coches. Estos afinadores son absolutamente Nisu. Es por hacer una contraposición con el modelo japonés que sí que lleva unos Goto, si no recuerdo mal, aunque no son de bloqueo. Va muy bien, o sea, no merece la pena cambiarlos a menos que quieran meter unos bloqueos. Selector de 5 posiciones, volumen tono, que ahora contaremos El cositas. selector este es rarete, ¿no? El selector El tacto es como me. Es muy... O sea, el tacto del selector es muy malo. Es como que sientes que entre una posición y otra hubiera una media posición. Sí, es como que es un selector de 10 posiciones. Como se inventó el selector de 5 posiciones de las Stratos, Sí, ¿sabes? sí, sí, en plan, total. haciendo las cosas mal, pues creo que podríamos explotarlo todavía más. Pues es Porque lo es peor rarete, que a mí tiene no la me guitarra gusta. con diferencia. Me gustan los inlays, así como breve Sí. mención. El diseño de los inlays Los mola que te inlays cagan son los... una cucada. Pastillas son unas P90 de Yamaha, propietarias, que suenan de la hostia. O sea, ninguna necesidad de cambiarlas ni hacerle absolutamente nada a esta guitarra. Tiene una cosa también particular en el tono, y es que tiene un push-pull. ¿Qué pasa hacer push-pull? Porque no hay aquí nada que splitear ni que Claro, nada. ¿sabes? Pues la guitarra lleva un transformador, es como un circuito de tono alternativo que pasa por el transformador. La curva de EQ es completamente distinta, tiene mucho más cuerpo, pero no pierde volumen. En vez de usar resistencias y condensadores, al usar el trafo, no pierdes volumen y te da como un sonido más gruesote, más yacero. Lo que pasa es que a veces puede ser un poco exagerado, que hablaremos de ello. Ahora lo probamos. Pues yo ni siquiera sabía que hacía eso, esta guitarra, ¿sabes? Y luego, lo más importante de esta guitarra, trastes de acero. ¿Qué me cuentas? Fundamental. Literalmente, ¿qué guitarra existe por menos de 1000 pavos o por menos de 800 que tenga trastes de acero y así de bien puesto? Si le añades el hecho de que lleva trastes de acero, yo no me lo creía porque digo, vale, la diferenciación va a ser para justificar de que una de 800 pavos y una de 2000, va a ser como, vale, pues vamos a llevar las specs buenas a la de 2000. Pero es que Tiene sentido. mismas pastillas, misma electrónica, mismos trastes y cambian los clavijeros y el selector. Recuerdo que el otro era un poco mejor, pero es que las probamos a ciegas de una en una y son la misma guitarra. O sea, Sonido era... se han pegado un tiro en el pie. Se han pegado un tiro en el pie poco. porque hacer Han una hecho un poco la de... No, la de Fender América y Fender Japón. Sí, a ver, que esto me parece súper honesto, que es como, vale, esto lo fabrico en un país en el que es más barato fabricar y Por lo más tanto, barato, barata. y no haces la diferenciación artificial que hacen todas las marcas de Gibson, por ejemplo. Hace la estudio y es como, voy a ponerle inlays de puntos para que cuando te la compres digas, ay, es que no es igual que la buena. Ya. No voy a ponerle binding al cuerpo porque ahí sí dices, no es igual que la buena. Es como, eso es diferenciar artificialmente un producto. Ya es el Bueno, no, hay una es que cosa- está hecha en Indonesia. Yo prefiero la japonesa, es como Claro. vas a pagar 1000 euros más. Lo único malo es que la japonesa tiene colores exclusivos que son bastante acojonantes, porque el dorado, el Gold Top que he enseñado antes, era solo de la japonesa y es que se ve increíble.
Pero bueno, el negro este, por ejemplo, yo creo que es el más sobrio de todos. Eso sí, es que había colores Los muy colores feos. eran un poco horrendos. Hay un Sunburst que es como de amarillo a marrón, pero en horizontal, que es la cosa más horrenda que he visto yo en mi vida. Entonces, Es como la PRS de Aldi Meola, pero mal. no me causaba Aldi. tanto rechazo, ¿sabes? Socorro. Era como, De hecho, me recuerda a esa guitarra. la trasera de la guitarra tiene un color No, o sea, no es negra, es caoba, Como- vino, como rojiza, tinto, sí, es como- rojizo. Es como una un vino cucada. que está muy fuerte, ¿sabes? Es una cucada, la verdad. Sí, la verdad que es muy bonita. Podemos escuchar un poco la cacharrada. Vamos con el rock and roll. The Rapster. Rapster, Rapster, Mira, sí. Rapster, 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 Rapster. Alright. No tengo ni idea de cómo son las posiciones de pastilla. Tiene 5 y o sea, la unidad 5 punto y mástil, la de medio sean las 2, pero es que lo demás no sé qué hace. Entonces, haciendo un ejercicio de honestidad, vamos a escucharlo. Al igual que nuestro público sabe adivinar las maderas por el sonido, O sea, obviamente, sí. Vais a saber el tono de estas queremos maderas. que nos entreguéis el esquema electrónico de la Repstar a raíz de En base 4 a- acordes. A mí me parece completamente razonable, dado el gran talento que tiene el público de nuestro amado canal. Y vamos a disfrutar de un poquito de Repstar. Vamos, venga. Rapster, 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 Rapster. Alright. Todos unos acordes exóticos. Cada vez que toque este hay que decir Rapster. Alright. Un segundo, vamos a hacer una pequeña comprobación. Es la pastilla del puente, sin duda. Ciencia. Vamos a pasar a la posición 5, que yo es la que también me figuro que tenemos clara. Vale. Indeed. Muy bien, preciosa. Vamos a probar la posición. A mí me gusta ir por orden. Ya lo he dicho en algún vídeo, como por ejemplo en esta review, que no sé cuál, y David va a tener que buscar para recomendaros. La posición 2. Algo de pastilla de mástil hay, ¿eh? Vale. Es como mucho de posición de puente y un poco de... Claro. Entonces me figuro que la 4 será al revés. Efectivamente. Es como si te estuviera dando esta filtrada. O sea, te da la posición contraria filtrada. Un poquito. Ella suena de notas. La posición de en Y medio. la 3 me imagino que sean. Poco, Sí, pero poco de poca ambas. señal, Poco poca de señal ambas. sí. No, pero luego no afecta al volumen. No. O sea, la noto igual de compensada. Suena súper equilibrada. Sí, sí, sí. Y la posición del puente tiene bastante garra en graves, que es una cosa importante. Y las posiciones intermedias, que suelen ser como quitando las estratos, que es como parte de la gracia, que tienes este sonido como que de repente en los medios hay un corte en la EQ que escuchas ahí como algo de fase Como que no muy mola. claro. Y que asocias automáticamente a esas guitarras. Claro, pero tú escuchas, por ejemplo, pues una Ibanez HSH basada en las posiciones del medio y es como, ¿sabes? Como que hacen cosas un poco extrañas, a menos que les des un poquito de drive en limpio, a veces son un poco... o cuando escuchas unas humbuckers spliteadas, como que siempre hay cosas, artefactos raros, que como no es de real thing, pero bueno. Todas las posiciones son súper equilibradas, súper usables, y luego encima es como que las intermedias no tienen esas pequeñas cosas de EQ, como que cantan mucho. Es muy natural los cambios, no de repente no tienes cambios de volumen locos, y está muy bien. Lo único, el switch este, el push-pull, a ti no te va a gustar nada. Es tal cual, se convierte en Fernando. Bueno. Bueno, me disgusta. A lo mejor me estoy reformando, ¿no? Es una decisión súper inteligente la de usar un transformador, porque si tú usas
cualquier otro tipo de electrónica, para empezar que tendría que ser activa, ¿no? Y llevar una pila. Y si usas cualquier otro tipo de electrónica, lo único que puedes hacer con la guitarra es filtrar, ¿no? Entonces sería quitarle agudos o quitarle graves. Entonces perderías volumen o sería simplemente el tono. El hecho de usar un transformador hace que puedas modificar la curva de EQ y darle como otro carácter, pero sin perder volumen por ninguna parte y sin tener que hacerla activa. Entonces, si os fijáis, la guitarra pierde agudos y gana graves, pero no pierde volumen. Entonces es una solución súper inteligente y pasas de una P90 más o menos tirando a brillante a algo más cercano a una humbucker con el tono un poquito bajado. Entonces al final pasas de lo que podría ser casi como una SG especial que tiene 3 posiciones y tal a 10 posiciones y una versatilidad enorme. Voy a hacer un barrido rápido, ¿no? Sí. Voy a tocar 4 acordes cochinos. Arriba al todo. Aquí incluso está un poco rollo ya al barro, ¿sabes? También es cierto que depende de cómo te montes tú el sonido, porque si tú te haces un sonido con el pote aquí y tú ajustas el ampli aquí, cuando te vayas al otro vas a decir, hostia, qué oscuro. Ya. Pero también te lo puedes montar al revés. Puedes ajustar el ampli cuando tienes el sonido aquí y cuando metas el pote, Te suena más brillante. de repente tienes como un sonido un poco más brillante. Entonces es una manera de concebir la electrónica completamente distinta. Parece una tontería porque solemos asociar las guitarras versátiles a otro tipo de guitarras y es muy versátil. Esta guitarra puede hacer un montón de cosas, ¿eh? Tela. Y lo tenemos un poco como... Claro, como la ves así un poco formato Les Paul, ¿no? Te da la sensación de que no ofrece la paleta sonora que te puede ofrecer un Strato y nada más lejos de la realidad. De hecho, a nivel sonoro, creo que ofrece más posibilidades que un Strato normal, A ver, las P90 no deja de ser un Strato. con vitaminas. ¿La probamos con un poquito de mandanga? Venga, dale a la churra. Pues ahí, por ejemplo, te ayuda bastante. Es un perfil de EQ completamente distinto y entonces de repente te suma un grave y hace que sea menos estridente, entonces lo puedes usar un poco como te me mola bastante. Entonces el valor enorme que Guillem participe en el canal es todas estas fricadas, porque David y yo somos de cogemos la guitarra y hacemos... ¡Suena! Nice, ¿sabes? El tono de la madera, se nota un montón, pero todo lo demás no tenemos ni idea, solo nos preocupamos de que... No, tampoco nos preocupa la madera, o sea, lo importante es daca a tocar, ¿sabes? Rapstar. Rapstar. Alright. Está un poco apagada, ¿no? A Jesús le gusta que la guitarra duela en los oídos. Espera, vamos a comprobar qué es lo que más... La zurra, está cabreada, pero vamos a comprobar el feature más importante de la Rapstar. Ahí está apagado, Sí, lo sé. ¿Qué es esto? Nada mal. ¿Ah? ¿Quién sabe qué tal? Increíble. Rapstar. Perdón por este impasse, es que somos imbéciles. Yamaha es una marca que se merece un poco más de reconocimiento. Totalmente de acuerdo. Hace mucho tiempo que lo digo. Las Yamaha, ojito. Sí, de hecho Ocurren cosas. Mi anterior acústica era una Yamaha. Que Sí, estaba guapísima. Que tenía chorus y reverb. Sí, y que tal. estaba guay. Y de hecho, es que con el tiempo te vas dando cuenta de las cosas que ha hecho Yamaha con los años. Mi acústica de Yamaha, esta Yamaha también,
Mi amplia sobremesa, el Yamaha THR, es la hostia. O sea, por el precio es ridiculísimo. Al final, Yamaha compró el Line 6 en el 2013. ¿Sabes? Los clavijeros de bloqueo, estos que metes la cuerda y giras y ya está, eso es de Yamaha. Que al final es gente que lleva haciendo inventazos un montón de años y como no tienen ese legado de marca cool, como que parece que, no sé, no se les hace mucho caso y ellos tampoco hacen mucho esfuerzo, tampoco. Sí, es verdad que como que les da un poco igual, ¿sabes? No intentan hacer un branding muy guay No. ni acercarse a ese estilo. Pero oye, las guitarras cojonudas, muy bien de precio. Pero me hace gracia porque cuando alguien oye hablar de Yamaha, ¿sabes? Los del fuera del mundo de la guitarra lo asocian directamente con las motos y es que hablamos de la misma marca. O sea, los pianos, las flautas traveseras, todo eso lo hace Yamaha, son la misma marca para todo, o sea, la misma empresa fabrica... De hecho, ahora han salido también las Pacífica Standard y Professional, que son como su acercamiento al territorio Ibanez Z, Shure, Charvel y tal, y son bastante flipantes también. Y les pasa lo mismo, que tienen dos gamas y la cara no merece la pena porque la barata es demasiado La barata buena. está demasiado bien. Le pasa como los Music Man y OLP. Era como los OLP están demasiado bien para el precio que tienen. En fin, con esto y un bizcocho ya estaría todo el pescado vendido. Vale. Sed buenos. Buenas noches.